tarde o temprano lo que uno hace lo acaba pagando, y lo acaba pagando con creces. Caí preso, ya llevaba un tiempo que estaba cansado del mundo de la noche, del estar drogándome día sí, día también, y decidí hacer un cambio de vida una vez que caí preso. Ya no me quedaba más, o cambiaba de vida o caía al fondo del todo. Turbia, difícil. Una infancia sin poder asistir a un colegio, sin poder asistir a un instituto, viéndome obligado a aprender a leer y a escribir yo solo, por mi cuenta, trabajando desde los 15 años. Complicado. El Rafa té el hàndicap que no ha estat escolaritzat, encara que sabem que sap escriure i llegir, amb certes dificultats, però té aquest hàndicap. Tot i així, ell té una vida laboral bastant extensa, vull dir que les competències tècniques a nivell laboral les tindrà, però creiem que el programa Reincorpora li anirà perfecte per desenvolupar les competències transversals, que és una part bàsica que treballem aquí, no? Que són com la puntualitat, el treball en equip, la comunicació. Hola, Rafa. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Yo voy a ser tu técnico Reincorpora. El programa Reincorpora de la Caixa es un programa de reinserción para personas privadas de libertad. En tu caso, por ejemplo, que estás en tercer grado. Entonces, el objetivo final de este programa es que te encuentres un trabajo. ¿Te lo aseguramos? No, pero vamos a poner todas las herramientas para que tú estés capacitado para tener un trabajo y para mantenerlo. Tengo bastante necesidad de tener un trabajo, tanto económica como de ocupar tiempo, como de reencaminar otra vez un poquito mi vida. Viendo tu caso, yo creo que necesitarías una reorientación laboral, que puedes hacer una formación, puedes hacer unas prácticas en empresa, que esto te permite que durante un mes la empresa vea cómo trabajas, la persona ve cómo llegas cada día, que llegas a la hora, que eres responsable, tienes iniciativa, flexibilidad, que te llevas bien con tus compañeros, ¿vale? Y que tienes las competencias técnicas para trabajar en este sitio. Tú te lo piensas y lo acabamos de ver en la próxima entrevista. Salí a la calle, llegué aquí a piso, al cabo de un par de meses tuve la opción de conocer Incorpora, y a través de Incorpora me ofrecieron diferentes cursos. El que más me interesaba, por supuesto, era este, y probar en otro sector laboral. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo. Estáis aquí para realizar un curso, o una parte del curso, que es reponedor y operador de carretillas elevadoras. Es aprender pues, a recibir material que viene de fuera, a saberlo poner, a saber interpretar albaranes, facturas y todo ese tipo de cosas, y a saber ordenar en un almacén el material que tengo. Normalment arriben una mica d'esquena, per dir-ho d'alguna manera. ¿Vale? No tenen clar si això els servirà per a alguna cosa, si només els servirà per cobrar un temps els que cobren, si els servirà perquè no tenen que anar a dormir on van a dormir, coses d'aquestes. Però ràpidament la meva feina és intentar aconseguir que això vegin que és un futur per ells, que aconseguiran una feina. S'ha de classificar la feina, perquè quan li dius operador de magatzem ja es pensen que és l'última cosa d'un magatzem i tal. S'has de dir, no, això forma part de la logística i tu estaràs al mig. Llavors comencen a veure's important i aquí hi ha el canvi. Tendremos un mes de trabajos transversales, competencias transversales, que es un poco la actitud, la asertividad, el comportamiento con la gente, el trabajo en equipo, trabajar todos esos factores que son importantes a la hora de que tú en un trabajo pues, te desarrolles como debes. 1, 2, 3. Día a día voy viendo que me interesa más, estoy aprendiendo muchísimo y es algo que me gusta. Hay un paso más importante que es cómo mantener un trabajo. Si estamos aquí, si os han derivado a este curso, es que ha habido ciertas dificultades en mantener cosas que decimos normalizadas. Muchas veces no hemos entendido o no hemos sabido gestionar bien, pues estas habilidades sociales, la empatía, la asertividad, la gestión del estrés. ¿Cómo puedo trabajar yo en equipo, que es diferente de estar en un grupo? A medida que hemos ido trabajando todos estos aspectos, pues voy viendo que el día a día
Mi actitud ha cambiado, estoy aprendiendo a resolver los conflictos pues hablando y tratando de solucionar los problemas, no añadiendo más problemas. És una persona que té un somriure sincera a la cara, és una persona que no defuig el diàleg ni el problema, busca espais de comunicació, cosa que penso que és vital avui dia per tenir una actitud diferent de lo que havíem viscut fins ara. No hay que correr. O sea, el que corra mucho, ese me demuestra que no sabe. Es al revés. Hay que ir lo más lento posible hoy. Al revés de como pensáis que hay que ir siempre. Venga, derecha, derecha ya, derecha. Pégate. Vámonos, vamos. Poco a poco, los tiros poco a poco. Mirad, ¿veis esto de aquí? ¿Ves esto que sobresale? Si le llega a pillar la rueda en esto, adiós. O sea, que el Rafa suspendido. Suspendido, lo he hecho en la mitad de tiempo. Suspendido, a ver, ¿suspendido por qué? La primera, subir o bajar. La verdad que me lo pasa muy bien, aparte que el profesor lo explica muy bien. De los que empezamos se han caído 3 personas, el resto estamos todos ahí. 100% crec que només que acabarà, perquè s'ha implicat molt, li agrada, és un carretoner, totalment, i és una persona de magatzem vàlida. Si no li canvia molt les pràctiques alguna cosa, que tingui algun problema amb algú de l'empresa on vagi o qualsevol cosa, acabarà seguríssim, perquè a més és bo. No que sigui el millor portant el carretó, em refereixo amb el conjunt, que és el que es mira, una mica de tot, a nivell persona, companyerisme, és bastant bo. A medida que han ido avanzando las semanas, pues me he ido implicando un poquito más, hasta que en realidad ya me estoy dando cuenta que el curso ya prácticamente hemos acabado. La verdad es que ha ido bastante bien todo y bueno, estamos muy contentos de tu rendimiento. Yo la verdad es que he visto un cambio importante en tu forma de, bueno, tanto de relacionarte como de enfocar las cosas y de verlas. Y también en el punto formativo nos han informado de una evaluación muy buena. Estás sacando la formación, te quedan un par de días y luego la semana que viene vas a empezar prácticas ya. Es un punto muy importante de tu proceso. El objetivo de estas prácticas es hacerlo bien y una vez terminadas las prácticas ya enganchar en un trabajo. Creo que hay posibilidades, pero tengo que hacer mucho esfuerzo para prestar toda la atención que se me pida, para hacerlo todo lo bien que se me pida, estar lo más tranquilo posible y mirar de hacer la faena lo mejor posible y en el menor tiempo. Albert de Mercabarna os va a comentar sitio de prácticas, horario. Firmaréis el convenio de prácticas, que es un convenio que no es un contrato laboral, ¿de acuerdo? Las empresas no van a valorar, sobre todo, si sabéis hacer más picking, menos, si conocéis todos los tipos de almacén, si no, si tal. Van a valorar la actitud que tenéis, vuestra iniciativa, vuestras ganas de trabajar, cómo os relacionáis con la gente, cómo os relacionáis con vuestro jefe, en este caso, encargado, lo que sea. Rafa Guzmán, empiezas el lunes y el horario es de 1 a 6:30 con media hora de descanso, que pacto contigo, ¿de acuerdo? Vale, las firmas aquí, como hemos comentado antes. Un poco nervioso, con ganas de empezar las prácticas y a ver qué sale. Es una entrevista de trabajo de un mes, entonces ahí tienes todas las posibilidades durante un mes de demostrar tus cualidades como trabajador, como persona también. Entonces es importante que te lo tomes como si estuvieras trabajando. Piensa esto, que es una oportunidad que tienes, que es una cosa que le gustaría a muchas personas tener esta oportunidad. En este caso tú la tienes en una empresa relacionada en el sector donde te has formado y que durante un mes pues van a ver cómo trabajas con posibilidades de inserción. Buenas. ¿Qué tal, Rafa? Bien. ¿Preparado ya? Sí. Avisamos si quieres al encargado y así ya... Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué? Bien. ¿Sí? Con ganas de empezar. ¿Vale? Hola, Rafa. Encantado. Este es Juan. ¿Qué tal, responsable del turno? Encantado.
Pay, este es el nuevo que empieza ahí con nosotros. Rafa. Lo que es el FIFO, que se le llama, lo primero que entra es lo primero que sale, ¿vale? Es súper importante, ¿ok? Con los compañeros fenomenal y el trabajo pues pasa muy fluido, como ves es caña, cajas para arriba, palets para abajo y así es el trabajo, pero es sencillo, la mecánica de cómo se trabaja es muy sencilla. Buenos días, Juan. Rafa. Sí. Ven un momento que tenemos arriba, vamos a hacer la evaluación del periodo de prueba. Hola, Gust. Montserrat. Hola. Lo primero preguntarte qué tal. Bien, fenomenal. ¿Estás Fenomenal, contento? muy contento. ¿Sí? Muy bien. ¿Te tratan bien? Fenomenal. Ahora que no nos oyen. Fenomenal. A nivel personal, ¿qué tal? Pues la verdad es que Rafa se ha integrado muy bien con el equipo y con la cultura y la dinámica de Guzmán. A nivel laboral, Jesús, ¿qué tal? Pues muy bien, o sea, la actitud que tiene en el trabajo, o sea, las ganas de aprender, de hacer las cosas bien, la relación que tiene en el día a día con los compañeros. O sea, estamos encantados. Excelente, o sea, para dar ejemplo a nosotros mismos. Sí, viendo cómo ha trabajado, lo que ha comentado Montse, la implicación con los compañeros, a nivel de empresa no vamos a esperar que haya ninguna baja. O sea, el martes podrá empezar ya como dentro de la empresa como un trabajador más de Guzmán. Le hemos ofrecido un contrato de 6 meses con posibilidades de continuar pasado este tiempo. Pues nada, se acabó ya la tutoría. Lo has conseguido. Es bueno emocionarse, no pasa nada. Aquí no supongo. Solo tienes lo que te mereces. Te lo has ganado solo y la prueba está en que yo formé a mucha más gente, no solo a ti. Y todos no lo consiguen, lo cual eso ya quiere decir algo. Por lo tanto, es cada uno el que se lo ha de conseguir, ¿vale? Y desde que empezaste el curso, que ya sé que son muchas horas y muchos sacrificios por tu parte, pero quien alguien quiere, a algo le cuesta, que sigas cumpliendo como hasta ahora. Hombre, eso está hecho. Felicidades otra vez. La semana que viene, el martes, empiezas de 10 a 7, ¿vale? La hora para comer, ¿vale? Como hacen los compañeros de tu turno, ¿vale? Y ya a continuar i... És molt emocionant i és una satisfacció perquè ha estat treballant amb ell tant de temps i veure que al final el resultat ha pogut ser positiu. Però ja ho ha dit la pròpia empresa, ha sigut tot ell el que ho ha fet. Nosaltres l'hem ajudat només, però és ell, el tipus de caràcter, que ell ha complert amb el que tenia que complir, que ha sapigut formar-se, quasi es posa a plorar per una feina molt dura. Estar a un magatzem, carregar caixes, descarregar un horari dur, o sigui que perfecte. Jo crec que l'objectiu amb el Rafa ha sigut el que dona forces per seguir fent aquest tipus de formacions. Incorporar ha sido muy instructivo, desde la parte de trabajos transversales hasta la parte práctica de cómo conducir un toro. Terminas las prácticas el lunes y el martes comienzas a trabajar. Ya es un gran paso. Es un gran paso y otro pasito hacia mi libertad. Amb aquesta carrera d'obstacles, que diríem que és tot el tema de la inserció laboral d'una persona privada de llibertat, jo crec que partíem amb 2 voltes enrere, no? Perquè tenia 2 dificultats afegides. Una que és l'estigmatització, que és ser una persona que vens de presó, i l'altra és que és una persona que no ha estat escolaritzada, no? Aleshores, ha atrapat el grup i ha arribat al final d'aquesta carrera d'obstacles amb èxit, no? I, bueno, això és fantàstic. Entonces, cuando entraste en este programa, bueno, al principio a veces igual no lo veíamos claro, pero apostamos un poco por ti y, bueno, no nos has fallado. Estoy haciendo lo que quiero, trabajar y estoy muy contento con el trabajo. Bueno, ahora estás en una situación muy buena, pero tienes que mantenerla, ¿vale? Este trabajo te ha llegado en un momento vital básico, ¿no? Porque, bueno, estás en una etapa de tu proceso penitenciario final, que es ideal que tengas un trabajo para ya hacer pues, el último escalón para ya la reinserción social total, ¿no? Entonces creo que ha ido, bueno, perfecto. Sempre he pensat amb el Rafa, no? Que una màxima de Darwin que diu que
les persones que sobreviuen no són ni les més fortes ni les més intel·ligents, no? Sinó les que s'adapten millor al canvi. No? I sempre he pensat que el Rafa és un supervivent, no? Perquè s'adapta als canvis de la seva vida d'una forma molt ràpida i crec que és un supervivent. Gracias, se reincorpora de la Caixa, tengo un trabajo. Ahora tengo muy claro que quiero una estabilidad en mi vida y poco a poco pues forjarme un futuro. El plan era sacarme el curso y aprobarlo, me lo he sacado. El plan fue aprovechar la oportunidad de que me daban haciendo el curso, el carnet de carretillero y demás, para obtener un trabajo. Lo he conseguido y el planteamiento es el mismo. Seguir consiguiendo metas. Seguir consiguiendo metas y no tirar la toalla excepto para ducharme. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.